tengo al respecto. Quiero contarles un poco sobre Census Consultores. Es una firma de asesores legales y también tributarios que durante estos años han juntado su experiencia y capacidad para asesorar a sus clientes, para que ellos puedan identificar oportunidades y para que también puedan solucionar los problemas tributarios y ser confiables, ¿no? Por eso este tipo de conversatorios son vitales, son muy importantes para... No pagan ningún impuesto, el 0%. Y de ahí tiene un segundo nivel de la tabla, que si se ubica el patrimonio de 1.000.000 a 1.199.000, paga un impuesto sobre la fracción básica, es decir, sobre el 1.000.000 de 0, y un impuesto sobre la fracción excedente de 1%. Y un tercer nivel, que una tasa para el caso de las personas naturales que ya hubieran realizado el pago de dicho impuesto. Bien, otro tema que contempla la norma y que es de muy interesante debate es el nuevo régimen impositivo de impuesto a la renta para emprendedores y negocios populares, conocido como el RIPE. Este nuevo régimen viene a reemplazar a dos regímenes que estaban vigentes hasta el año pasado. Los otros contribuyentes que estén en el RIPE, a partir de que estén vigentes o a partir de que automáticamente pasen a formar del RIPE, van a tener que cobrar IVA en sus transacciones y liquidar el IVA semestralmente, lo cual es un gran cambio, por ejemplo, para los sujetos que antes estaban en el RICE, que ganaban hasta 5 activos en el exterior, cuyo origen se dé en tres aspectos. El primero, que sean el segundo, que han sido sujetos de impuesto a la salida de divisas, es decir, ingresos que no pasaron a través del normal, del banco de la recepción de impuestos a la salida de divisas, sino que pasaron por el exterior, debieron de haber pagado el impuesto a la salida de divisas, no lo hizo. Esos ingresos también están constituidos. Y asimismo, los impuestos que no han sido objeto de recepción cuando se hacen pagos ya sea en el Ecuador o en el exterior. Entonces se crea este impuesto que básicamente establece que todas las personas naturales o sociedades que se acojan voluntariamente y decidan acogerse pues, al régimen impositivo y que hayan tenido hasta desde el ejercicio impositivo anterior al 2020, es decir, 19 años atrás, sean residentes fiscales en el país. Esos sujetos, el hecho generado básicamente de acogerse a este régimen es simplemente hacer personalidad jurídica, ¿no? También dice que en los casos de dichas obligaciones se hubieran generado por fraude, ocasionado por dolo, ahí sí pues, el representante legal de alguna forma podrá ser responsable, como lo dije sobre ¿no? Esto es un cambio, como dije, bastante importante, justamente porque la generalidad antes de la ley era el responsable, el representante legal es responsable solidariamente por todas las obligaciones que tenga la compañía, pero ahora no lo va a hacer, salvo dolo por culpa grave que en teoría debería poder probarse de alguna forma, ¿no? El otro cambio conceptual importante es la prescripción de la acción de cobro. Antes, en la norma establecía dos plazos, el plazo de 5 años y el plazo de 7 años en los casos que no se ha presentado la declaración. Ahora lo ha unificado y establece que es solo 5 años la acción de cobro cuando existe una obligación tributaria. El otro punto importante es la caducidad de la facultad discriminadora. Y es que antes la caducidad de la facultad discriminadora estaba dividida en dos periodos. El de 3 años, cuando se había presentado la declaración, y en 6 años, cuando no se había presentado la declaración o cuando se había presentado en parte. Esa palabra en parte es una de las cosas más importantes que debemos mencionar en esta exposición, más allá de que han cambiado los años. Ahora son 4 años y 6 años. Pero si vemos la norma actualmente, en la de ICE de 4 años solo hace referencia a si se ha presentado la declaración. Es decir, no se refiere a si se ha declarado incompleto o completo. La norma es 2024, tiene que empezar en el 2022. Ya la información tienen acceso. Es como que el día de hoy, localmente, nosotros no querramos aceptar que tenemos un inmueble y no lo hemos reportado. Ese inmueble es fácilmente detectable a través de las mismas herramientas tecnológicas en el servicio de nuestra interna, y no aceptarlo es básicamente ponerse en evidencia. Pero no está como oscura. Bueno, o como oscura que son. Ni siquiera saben dónde está el almohada. Dice que no se va tanto porque la teléfono y está en la cabeza.
quisiera darles la bienvenida al conversatorio que ha preparado Census Consultores para ustedes. Va a ser una jornada donde haremos una reflexión. Aquí vamos a hacer una conversación y eso quisiera que les llegue a ustedes para que tengan listos también algún tipo de inquietud que tengan luego de escuchar la exposición de aquí nuestros amigos que nos van a ayudar a entender esta ley ya aprobada, la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal en la materia del COVID-19. Como yo les decía, más allá de la polémica que ha desatado entre distintos actores políticos en la Asamblea Nacional, quisiéramos entenderla. ¿Qué dice realmente esta ley ya aprobada en la Asamblea Nacional? Y antes que nada quiero presentarme. Yo soy Dayana Monroy, soy periodista de Teleamazonas. He realizado investigaciones periodísticas, pero también he realizado temas económicos. De hecho, he estudiado de lleno, con mis limitaciones, obviamente, la ley, y el día de hoy quiero también cerrar esas dudas que tengo al respecto. Quiero contarles un poco sobre Census Consultores. Es una firma de asesores legales y también tributarios que durante estos años han juntado su experiencia y capacidad para asesorar a sus clientes, para que ellos puedan identificar oportunidades y para que también puedan solucionar los problemas tributarios y ser confiables, ¿no? Por eso este tipo de conversatorios son vitales, son muy importantes para entender el manejo de la ley y cuáles pueden ser los impactos reales que tiene esta ley lejos de los discursos por parte de los políticos con ciertos intereses, sino más bien entenderlo técnicamente. Por eso precisamente estamos aquí. Antes de empezar, quiero contarles un poco la dinámica del evento. Yo haré algunas preguntas. Esto va a ser después de la exposición aquí de nuestros amigos. Después de ello voy a hacer algunas preguntas, pero un poco para animar el tema, para darles confianza a ustedes, para que ustedes también pregunten. El tema es que esta sea una conversación, donde se puedan cerrar esas dudas que a ustedes también se les presentan como empresarios o como ciudadanos, porque al final del día la ley podría tener impactos en cada uno de nosotros. Arrancamos esta jornada con la economista Cintia Uzcategui. Ella nos hará una recepción sobre los nuevos impuestos considerados más relevantes para este espacio y también un análisis de cada uno de ellos. Vamos a hacer preguntas para entender la importancia sobre estos temas para ustedes. Quiero presentarla también a Cintia. Ella es socia de Census Consultores, es economista, es máster en comercio exterior, tiene un MBA. En la actualidad está cursando la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja y posee más de 15 años de experiencia tratando, analizando los impuestos internos y también externos. Adelante, Cintia, cuéntanos. Yo voy a sentarme de este lado para que sea un poco más ameno el tema, para que entendamos que esto es una conversación. Adelante. Hola, buenas tardes con todos. Muchas gracias, Dayana, por la presentación. Buenas tardes con todo el público presente. Sí, efectivamente estamos el día de hoy en un conversatorio, justamente para analizar las reformas más importantes que tiene esta nueva Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Sabemos que esta norma entró en vigencia desde el 29 de noviembre del 2021 y sabemos que entró en vigencia tal cual fue emitido el texto por el Ejecutivo, es decir, entró a través del Ministerio de la Ley. Vamos a conversar, voy a tratar de conversar un poquito de los principales temas. Sabemos que el contenido de la norma es muy extenso. Voy a presentar un poco ciertos temas y un poco el análisis de cada uno de ellos, de manera que podamos profundizar el entendimiento, como decía Dayana, un poco acerca de cada uno. Voy a empezar con el tema de la contribución especial temporal. Esta Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenible establece una contribución especial temporal para dos tipos de contribuyentes. Un primer grupo de contribuyentes que son las personas naturales y otro grupo de contribuyentes que son las sociedades. Esta contribución temporal especial es una contribución que grava el patrimonio. ¿Cuáles son los sujetos pasivos que están o sobre los cuales recae esta contribución especial? La norma nos dice específicamente para las personas naturales que tengan un patrimonio individual mayor a $1 millón, estarán acogidos a esta nueva contribución especial. Temporal, por solamente un ejercicio fiscal. Y los patrimonios en sociedad conyugal que sean mayor a $2 millones al 1 de enero del 2021. Eso es sumamente importante. Sabemos que las personas naturales deben efectuar su declaración patrimonial año a año, hasta el mes de marzo de cada año, y deben declarar sus activos
pasivos y su patrimonio que tengan hasta el 1 de enero de cada año. Ahora, también la norma aclara que en el caso de que los cónyuges mantengan bienes propios que no formen parte de la sociedad conyugal, o se haya disuelto la sociedad conyugal, o se hayan celebrado también capitulaciones patrimoniales, la norma indica que se deberán declarar estos gananciales de la sociedad conyugal más los bienes propios de cada cónyuge, es decir, un patrimonio individual. Establece también que en el caso de los residentes fiscales en el Ecuador, la contribución se calculará y pagará sobre los bienes que estén, sobre el patrimonio que esté ubicado dentro del país y que esté ubicado también fuera del país. Y establece también que pagarán esta contribución temporal las personas naturales no residentes fiscales en el Ecuador, siempre que obviamente cumplan con el requisito de tener un patrimonio individual mayor a $1 millón. La tabla sobre la cual se debe calcular el impuesto es una tabla progresiva, como la vemos, tiene un nivel en el cual si es menos de $1 millón no paga ningún impuesto, es un 0%, y de ahí tiene un segundo nivel de la tabla, que si se ubica el patrimonio de $1 millón a $1.199.000, paga un impuesto sobre la fracción básica, es decir, sobre el $1 millón de 0, y un impuesto sobre la fracción excedente de 1%. Y un tercer nivel, que justamente donde se deben ubicar los patrimonios mayores de $1.200.000 en adelante, donde hay un impuesto sobre la fracción básica de $2.000 y un impuesto sobre la fracción excedente de 1.5%. Aquí queda una reflexión que se da de la lectura de la norma. Hay que analizar, pienso, dos aspectos muy importantes. En primer lugar, la norma no aclara en el caso de la sociedad conyugal. ¿Qué pasa si una sociedad conyugal, por ejemplo, tiene un patrimonio de 2.3 millones? Nos queda la duda si es que para el cálculo de esta contribución temporal deberá probablemente dividir los 2.300.000 a cada uno de los cónyuges y ahí irme a la tabla, observar en qué nivel estoy, que probablemente sin 2.300.000 me ubico en el segundo nivel de la tabla, y tendría que cancelar una contribución temporal de 1% sobre el exceso del millón, es decir, 150.000 por 1%. Sin embargo, la norma no aclara si debo hacerlo, es decir, si el patrimonio es sociedad conyugal, debo dividirlo con un patrimonio individual y ubicarme en la tabla, o al ser un patrimonio de 2.300.000 debería irme al segundo nivel de la tabla, que es patrimonio mayor de 1.200.000, y de ahí hacer el cálculo, por lo cual estoy sujeto a una tasa del 1.5% que es mayor. Si hacemos ese ejercicio, es abismalmente distinto el valor de impuesto o la contribución temporal que me tocaría pagar a la sociedad conyugal de cerca de $18.000 si estoy en el segundo nivel de la tabla, y es $3.000 de impuestos si es que estoy en el primer nivel de la tabla, que pagaría el 1%. Por ejemplo, este es un caso en el cual la norma no deja claro cómo yo debería cancelar en este ejemplo de 2.300.000 de una sociedad conyugal con ese nivel de patrimonio. Otro tema importante que también creo que vale resaltar es que los residentes no fiscales en el Ecuador deberán calcular y pagar el impuesto sobre el patrimonio ubicado en el país. Se han emitido algunos criterios y algunas observaciones respecto de que a la ley considerar que los no residentes paguen sobre un patrimonio ubicado en el país, no se estaría respetando o considerando el criterio de evitar la doble imposición, que es un criterio o un principio tributario vigente en muchos de los estados, y por lo cual el Ecuador ha firmado convenios para evitar la doble imposición. En este caso, al pagar un impuesto sobre el patrimonio de una persona natural no residente, esta ley está obviando el análisis de este principio y pues tal vez pueda hacer que esta renta, o en este caso este patrimonio, esté sujeto a un impuesto en dos naciones, ¿no? Esos dos aspectos consideraba importante mencionar respecto de esta contribución temporal de personas naturales. También la ley indica qué debo excluir para el pago de esta contribución, es decir, al momento de determinar en qué nivel de la tabla me incluyo, establece específicamente que debo restar al activo el monto que corresponde al valor patrimonial proporcional de las acciones que el sujeto pasivo posea en sociedades que a su vez estén obligadas al pago del impuesto. Es decir, una persona natural que tiene inversión en acciones en una sociedad, y esta sociedad que está sujeta al pago del impuesto, al pago de la contribución especial porque tiene un patrimonio mayor a $5 millones, pues esta persona natural deberá restar ese valor del activo para el momento del cálculo,
ubicarse en la tabla y entonces aplicar el porcentaje. Así también te dice que deberá restar del pago de la contribución, es decir, de los activos también, los bienes inmuebles que mantengan en bosques primarios y zonas de diversidad ecológica. Hay una diferencia también que lo hace la norma, que son deducciones que se permiten para el cálculo de esta contribución temporal. Hay que tener bien claro que son dos temas distintos. Unos activos que son excluidos para el pago de la contribución, como es el primer caso del PPP de las acciones, y una cosa muy distinta es una deducción dentro del cálculo de la contribución temporal. Nos permiten dos tipos de deducciones. Una primera deducción, que es el valor patrimonial de su primera vivienda, es decir, la persona natural. Una persona natural que, por ejemplo, tiene un patrimonio individual de 1.150.000, si su primera vivienda tiene un valor patrimonial de $200.000, podría restarme al 1.150.000 de patrimonio $200.000 de la primera vivienda y tendría entonces un patrimonio de $950.000, por lo cual ya no estaría sujeto a esta contribución temporal. Recordamos que lo pagan las personas naturales que tienen un patrimonio mayor de $1 millón. Y también te puede deducir del cálculo de la contribución las tierras agrícolas improductivas que puedan tener las personas naturales a su nombre. Hay algo importante también que resaltar, que la norma no aclara qué se podría entender como primera vivienda. No hay una definición tal cual en la ley. Esperamos que probablemente esta definición venga en el reglamento a esta ley. Sin embargo, podría entenderse que la primera vivienda es justamente la vivienda en la cual reside la persona natural la mayor parte de su tiempo. Sin embargo, no hay una definición clara en la ley. Otro valor que debe considerarse al momento del cálculo, y lo establece la ley, es que no se considerará los pasivos, es decir, las cuentas por pagar que esta persona natural pueda tener con partes relacionadas, salvo que se demuestre que estos pasivos fueron otorgados en condiciones de mercado y que sirvieron para fines productivos. Es decir, si es que yo tengo un pasivo con una persona natural, con una parte relacionada, y no fue un pasivo o un préstamo de dinero que yo que me otorgaron justamente para fines productivos, pues yo tengo que excluir ese pasivo y por lo tanto mi patrimonio me va a aumentar y por lo tanto pues voy a estar sujeto probablemente al impuesto o voy a estar en el mayor nivel de la tabla. Eso tengo que tener considerado hasta el cálculo. Y la norma sí lo establece, que esta es una contribución para personas naturales única, será pagada por una sola vez hasta el 31 de marzo del 2022, de conformidad con las condiciones que establezca el SRI a través de resolución. También la norma establece que se podrá estar sujeto a facilidades de pago hasta 6 meses máximo sin que se exija el pago de la cuota inicial del 20%. Y también aclara la norma que el pago de esta contribución no servirá como crédito tributario de ningún tipo de impuesto ni será deducible en ningún caso. Este es el caso de la contribución temporal sobre el patrimonio para personas naturales. Como lo dije inicialmente, existe otro grupo también de contribuyentes que están sujetos a esta contribución temporal sobre el patrimonio y son las sociedades. La norma establece que existirá esta contribución temporal sobre el patrimonio a sociedades que posean un patrimonio neto mayor o igual de $5 millones al 31 de diciembre del 2020. Establece claramente que se tomará como referencia el valor que esté como patrimonio en la sociedad de acuerdo a lo que consta en su declaración de impuesto a la renta de este ejercicio fiscal del 2020. Esta contribución será pagada en 2 ocasiones, hasta el 31 de marzo del 2022 y hasta el 31 de marzo del 2023, respectivamente. Una vez más, no servirá como crédito tributario ni será deducible para el pago de otros impuestos. Igual que en el caso de personas naturales, está sujeto a facilidades de pago de 6 meses sin que se exija el pago de una cuota inicial. Y se exceptúan para el pago de esta contribución pues, las empresas públicas, misiones diplomáticas, consulares y organismos internacionales e instituciones sin fines de lucro. La tabla justamente es una tabla progresiva, aunque solamente tiene un nivel. Las sociedades que tengan un patrimonio mayor de $5 millones en adelante pagarán un porcentaje de 0.8 sobre ese patrimonio. Sociedades que tengan menos de 5 millones no están sujetos a esta contribución temporal. Ahora sí establece la norma también cuáles son las sanciones por la no presentación de estas declaraciones patrimoniales y por lo tanto el pago de la contribución temporal, o una sanción también en el caso de que se haya presentado esta declaración con datos inexactos, con información inexacta.
En el primer caso, es decir, en el caso de que la administración tributaria determine el valor que debió la sociedad o la persona natural cancelar por esta contribución temporal y no presentó su declaración, pues la administración tributaria le sancionará con un recargo del 50% del valor determinado, más intereses, sin perjuicio de otras responsabilidades penales. Y en el caso de que la administración tributaria, a través de un proceso determinativo, en base detecte que el contribuyente, sea persona natural o sociedad, ha declarado de forma inexacta el patrimonio o ha ocultado todo o en parte de manera directa o indirecta, serán sancionados con una multa equivalente al 20% del valor determinado, así también sin perjuicio de las responsabilidades penales. Esto es, en gran medida, todo lo que incluye la norma respecto de las contribuciones temporales al patrimonio, que como lo mencioné, están enfocadas en dos grupos, las personas naturales y las sociedades. Ahora voy a conversar un poco acerca del tema que también ha generado mucha polémica, muchas consultas alrededor de la ciudadanía, y es el tema relacionado con los gastos personales como rebaja del impuesto a la renta. Esta es una reforma que se ha hecho a la Ley de Régimen Tributario Interno. Bien, hay que tener bastante claro que la Ley de Régimen Tributario Interno establece en sus artículos, el artículo 9 establece cuáles son las exenciones del impuesto a la renta, y asimismo el artículo 10 establece cuáles son las deducciones permitidas para el cálculo del impuesto a la renta. Antes de la emisión de esta ley, el 29 de noviembre del 2021, los gastos personales estaban incluidos como una deducción del impuesto a la renta, como sabemos, en ciertos rubros de alimentación, vivienda, educación, salud, etc. Esta nueva ley lo que hace es eliminar completamente el artículo que establecía como deducción a los gastos personales, lo elimina completamente y se incluye un nuevo artículo, y este nuevo artículo habla de una rebaja, gastos personales, como rebaja de impuesto a la renta. Entonces, conceptualmente, hay un cambio sumamente importante. Ya no es como una deducción, no es un valor que yo le voy a restar a mis ingresos, sino ahora la norma me lo establece que yo puedo hacer una rebaja del valor de impuesto que a mí se me va a generar por impuesto a la renta, y esa rebaja está sujeta a ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, en primer lugar, la fórmula establece una fórmula que, si nosotros la analizamos, pues no es del todo sencilla, es un poco compleja. Sin embargo, básicamente, esta fórmula lo que dice se compone de varias partes. Entonces, vamos a tratar un poco de explicarla lo más sencilla posible. La ley entonces divide que cómo podrán o hasta cuánto es el valor que cada contribuyente o persona natural podrá rebajarse de su impuesto a la renta un porcentaje de los gastos personales. Establece dos grupos: las personas naturales que ganan menos de $24.000 al año, es decir, un valor aproximado de $2.000 mensuales, y las personas que ganan más de $24.000 al año. Las personas que ganan menos de $24.000 al año, es decir, $2.000 mensuales, podrán rebajarse hasta un 20% de los gastos personales del pago del impuesto. Y las personas que ganan más de $24.000 al año podrán rebajarse del pago del impuesto hasta un 10% del valor de gastos personales. Esa es los dos grandes grupos: si gano más de 24 o menos de 24. Si en menos de 24 puedo deducirme puedo rebajar hasta el 20%, si es más de 24 puedo rebajar hasta el 10%. Ahora, ¿cuánto es el valor de gastos personales que yo puedo utilizar para mi declaración de impuesto a la renta? Ya no eran los aproximadamente $14.000 que podíamos deducirnos antes de la reforma. Ahora la norma establece el límite que dice textualmente así, es decir, la letra L, que dice el valor que resulte menor entre los gastos personales declarados en el periodo fiscal anual y el valor de la canasta básica multiplicado por 7. Es decir, tengo que escoger el valor menor para sobre ese valor menor aplicarse al 20% o el 10% del límite. Si te dice el valor menor, nosotros ya sabemos entonces que hay un límite, y este límite está fijado por el valor de la canasta básica. La canasta básica está aproximadamente $712 actualmente. Si lo multiplico por 7 me da $4.984. Entonces,
Ese es el valor menor, dado que si yo tengo gastos personales de $6.000 probablemente el año, no me voy a poder acoger al 10% o al 20% de ese valor, me voy a tiene que acoger al valor menor, es decir, a 7 veces la canasta básica. Si es que yo gano más de $24.000 al año, podré restar de mi impuesto el 20% de los $4.984, y si yo gano más de $24.000 al año, solo podré restarme de mi impuesto el 10% de estos $4.984,77, porque es 7 veces la canasta básica. En la diapositiva tenemos un ejemplo, dos ejemplos, pues en el caso primero, una persona natural que en relación de dependencia percibía $4.000 mensuales, pues nosotros vemos que menos la deducción del aporte personal al IES, que es el 945, y haciendo un promedio de la cantidad del monto de gastos personales que podría consignarse de acuerdo a la ley anterior, nosotros podemos ver cuál es la comparación de cómo es el impuesto a la renta esta mensual antes de la reforma y cuál es el impuesto a la renta mensual después de la ley. Podemos observar que existe un incremento más del 100% del impuesto para las personas naturales que podrían estar en ese rango de los $4.000. Asimismo, en el caso del segundo ejemplo, tenemos una persona natural que gana $2.000 al mes. Esa persona natural que ganaba $2.000 al mes podía deducirse de gastos personales hasta el 50% de sus ingresos brutos, que venían a ser $12.000, por eso el ejemplo está con $1.000. Una vez hecho ese cálculo y restando también las deducciones de aportación al IES, pagaba de impuesto a la renta 0 al año. Sin embargo, ahora esta persona natural con $2.000 mensuales tendrá que pagar aproximadamente unos $700 al año de impuesto a la renta. Entonces, hay algunos casos en los cuales el incremento del impuesto a la renta llega a ser del 100%, 200, 300, incluso en algunos casos del 700% de lo que pagaba con la ley anterior versus con lo que pagaría el impuesto a la renta con la ley nueva, que es en vigencia pues desde el 1 de enero del 2022. Al ser el impuesto a la renta un impuesto anual, a pesar de la ley encontrarse en vigencia al día siguiente de su publicación en el registro oficial, como el impuesto a la renta se liquida anual, pues esto aplica a partir del 1 de enero del 2022. Otro tema que es importante resaltar es que la tabla del impuesto a la renta ha sufrido un incremento, también ha sufrido variaciones. Anteriormente, la tabla para el cálculo del impuesto a la renta tenía 9 niveles. Como ustedes pueden observar del lado izquierdo, había 9 franjas, en el cual se establece un impuesto sobre la fracción básica, que justamente es la que está en la columna izquierda, y un impuesto sobre la fracción excedente. Si vemos la tabla del lado derecho, ha sufrido modificaciones e incluso el impuesto sobre la fracción excedente, que antes, en el último nivel, antes era el 35%, ahora ha incrementado al 37%. Y solamente un ejemplo, si vemos una persona que antes ganaba $60.000 al año, que se tenía que ubicar en una banda donde pagaba un impuesto sobre fracción excedente del 20%, mientras que ahora si gana $60.000 al año con la nueva tabla, va a ubicarse en casi el octavo nivel de la tabla con un pago de impuesto sobre fracción excedente del 30%. Es decir, no solamente las personas naturales están viendo afectadas por la disminución de los gastos personales, que ya no se pueden deducir, sino solamente por una rebaja, sino también han sufrido incrementos de porcentajes en esta nueva tabla de impuesto a la renta. Por lo tanto, el cálculo se ve modificado por estas dos variables. Bien, otro tema relevante que está incluido en la ley orgánica es justamente esta exoneración del impuesto a la herencia. Textualmente, la norma establece que se exonera del pago del impuesto a la herencia de los beneficiarios dentro del primer grado de consanguinidad con el causante, esto es decir, los hijos o los padres, y específicamente la norma en su texto indica que tampoco se causará el impuesto en el caso de que el beneficiario sea uno de los cónyuges supervivientes, siempre que no existan hijos que puedan acceder a esta masa hereditaria. Y hay una disposición transitoria en la norma también que establece que las personas que debieron declarar o pagar el impuesto a la herencia originado por un incremento patrimonial proveniente de herencias o fallecimientos de sus familiares entre el 15 de marzo del 2020 y el 31 de diciembre del 2021 también se beneficiarán de esta exoneración. Lo que sí te indica también la norma es que esta exoneración no
no da derecho a devolución o reclamación de ninguna clase para el caso de las personas naturales. Bien, otro tema que contempla la norma y que es de muy interesante debate es el nuevo régimen impositivo de impuesto a la renta para emprendedores y negocios populares, conocido como el RIMPE. Este nuevo régimen viene a reemplazar a dos regímenes que estaban vigentes hasta el año pasado. Uno es el RICE, el régimen simplificado, y el otro es el régimen de microempresas, que justamente grababa a las compañías o personas naturales que tenían ingresos menores de $300.000 al año. Este nuevo régimen, los dos regímenes anteriores, es decir, el RICE y el régimen de microempresas, pasan directamente al RIMPE, siempre que cumplan con las condiciones requeridas en dicho régimen, es decir, ciertas actividades que están limitadas. Eso ya lo vamos a poder ver un poquito más adelante. Ahora, este impuesto, lo establece la norma, será pagadero hasta el 31 de marzo de cada ejercicio fiscal. Y algo que es bastante importante mencionar es que este régimen también deberá ser, las personas que estén sujetas a este régimen deberán pagar y liquidar el impuesto al valor agregado, lo dice la norma, de manera semestral. Ahora, quienes están o no pueden formar parte de este régimen, como ya lo mencioné anteriormente, de superar los ingresos brutos de $300.000, el sujeto pasivo será excluido de este régimen y no podrá ingresar nuevamente al RIMPE. Ahora, quienes no pueden acogerse al régimen, quienes obtuvieron ingresos brutos superiores a $300.000 en el ejercicio económico inmediatamente anterior, quienes tengan ingresos, estas son las actividades que se encuentran excluidas, es decir, que tengan ingresos por contratos de construcción, urbanización, transferencia de inmuebles, también quienes presten servicios profesionales no podrán estar incluidos en el RIMPE, transporte, actividades agropecuarias, también sector de hidrocarburos, minería, petroquímica, el sector financiero, economía popular y solidaria y seguros. Aquí hay que resaltar algo bastante importante, que significa un cambio. Por ejemplo, en el sector de transporte, los contribuyentes que tenían hasta $60.000 de ingresos anuales sí podían estar dentro del régimen RICE. Sin embargo, ahora, como pasan automáticamente al RIMPE y el RIMPE excluye esta actividad, ya no podrían estar incluidos dentro del RIMPE, sino que tendrían que tributar bajo el régimen normal del impuesto a la renta, es decir, una tarifa del 25%. Así también el sector minero, había una actividad también en RICE que permitía acogerse justamente a este régimen simplificado, y ahora el RIMPE lo excluye específicamente. Y también la actividad de contratos de construcción, el RICE permitía también que contribuyentes que tengan una actividad de construcción y que no tengan ingresos mayores de $60.000 al año puedan acogerse al régimen RICE. Sin embargo, ellos automáticamente quedan excluidos del régimen RIMPE, por lo cual tendrán que ir al régimen general con una tarifa del 25% de impuesto a la renta. Ahora, ¿qué más es importante y relevante mencionar sobre este régimen simplificado para emprendedores? Como lo estaba el régimen para microempresas, este régimen para emprendedores paga una tarifa de impuesto a la renta único, de acuerdo a una tabla progresiva, que está compuesta de 6 niveles, como podemos ver ahí, siendo una tasa máxima del 2% sobre los ingresos brutos anuales que haya recibido este contribuyente, sea persona natural o compañía. Hay una definición importante que se establece en la norma también, que es acerca de los negocios populares, e indica que los negocios populares son las personas naturales que no tengan ingresos o que tengan ingresos hasta $20.000 al año. Y estos negocios populares, lo establece la norma, no tendrán que liquidar y pagar el impuesto al valor agregado de manera semestral. Ellos se encuentran excluidos de este pago del IVA. Sin embargo, todos los otros contribuyentes que estén en el RIMPE, a partir de que estén vigentes o a partir de que automáticamente pasen a formar del RIMPE, van a tener que cobrar IVA en sus transacciones, liquidar el IVA semestralmente, lo cual es un gran cambio, por ejemplo, para los sujetos que antes estaban en el RICE, que ganaban hasta $60.000 como ingresos brutos al año. No tenían que liquidar IVA, no tenían que
cargar con IVA sus ventas y por lo tanto podríamos ahí resaltar un tema importante, ya que ahora probablemente eso significa que el cargar con IVA significa un poco de encarecimiento del producto y seguramente es un costo que será trasladado al consumidor final. También la norma establece que este régimen será de aplicación obligatoria por el plazo perentorio de 3 años y también establece que los sujetos pasivos bajo este régimen no se encuentran obligados a actuar como agentes de retención de impuesto a la renta ni de impuesto al valor agregado. Bien, voy a comentar también acerca de ciertas reformas relevantes que se han hecho al impuesto al valor agregado. Se han incluido nuevos artículos que ahora están grabados con IVA y asimismo se han ingresado nuevas exoneraciones de IVA. Grabarán IVA los productos que antes se encontraban exonerados, las cocinas de luz eléctrica, luces LED, suministros de dominio en página web. Y es importante mencionar que se ha dado también bastante, se ha conversado bastante en los medios de comunicación acerca de productos que no grabarán IVA, como son las mascarillas, el alcohol, el antibacterial, entre esos también se encuentran las toallas sanitarias, tampones, pañales desechables populares. Aquí es importante también mencionar que en este punto específico la norma establece pañales desechables populares y luego de este último artículo pone una coma e indica de conformidad con las definiciones que se incluyan en el reglamento de esta ley, lo cual de cierta manera a las compañías, a las personas naturales que comercializan este tipo de bienes, pues les ha dejado en un espacio, un limbo jurídico, pues no saben cuáles vendrían a ser la definición de los pañales desechables populares que haga justamente la administración tributaria. No lo establecen si son pañales de producción nacional o si tienen tal vez algún componente de producción nacional. Por lo tanto, las empresas que comercializan este tipo de bienes podrán a la fecha probablemente grabar este producto con IVA, dado que no tienen una definición sobre la cual poder aplicar esta exención. La importación de combustibles derivados de hidrocarburos también no grabarán IVA, y los servicios prestados por establecimientos de alojamiento turístico a turistas extranjeros también se ha incluido, está exento de IVA. Otro tema importante es que se ha incluido en esta ley que el presidente mediante decreto ejecutivo podrá reducir la tarifa del IVA del 12 hasta el 8% en la prestación de los servicios definidos como turísticos por un máximo de 12 días al año, durante feriados o fines de semana. También esta ley contempla reformas al ICE, que han sido también bastante discutidas. Se han modificado los productos que están exentos de ICE, se ha vuelto a poner como exento los planes de telefonía móvil de personas y empresas, que antes estaba grabado con ICE, la televisión pagada por streaming, eso está también exento de ICE. Se han hecho algunos cambios también con jugos de contenido natural mayor al 50%, ya se eliminó a los vehículos motorizados, híbridos o eléctricos de bienes que están grabados con ICE. Y al mismo tiempo se ha incrementado a su vez el ICE de otros productos como son las bebidas gaseosas no alcohólicas con un contenido mayor a 25 gramos por litro de azúcar por litro de bebida y bebidas energizantes que antes se encontraban con un ICE del 10% ha sido incrementado al 20%. Así también esta norma incluye una disposición en la cual indica que el presidente de la República, mediante decreto ejecutivo, podrá en cualquier momento reducir las tarifas del impuesto a los consumos especiales de cualquiera de los bienes o servicios grabados con ese impuesto. Esta es una de las tablas que justamente graban ICE ciertos productos que también han sufrido una modificación. Podemos ver dentro de las modificaciones más importantes, por ejemplo, el alcohol. Las bebidas alcohólicas se encontraban antes con una tarifa de ICE de $7.25 por litro de alcohol puro, ahora ha sido incrementado a 13.8 por litro de alcohol puro estas bebidas alcohólicas. Y así también lo que antes estaban divididas las cervezas artesanales y las cervezas industriales, pues ahora se ha compilado, se ha hecho un solo valor, una sola tarifa dice de 1.5 por litro de alcohol puro para sea cerveza artesanal,
y vinos de producción nacional. Bueno, cerveza industrial también está al 13.8 por litros de alcohol. Bien, hasta aquí va mi tema. Dayana, no sé si tienen algunas preguntas. No, muchísimas gracias. Agradecerte, Cintia, por esta súper interesante. Hola, gracias. Bueno, agradecerte por esta súper interesante exposición. La verdad es que hace falta ese enfoque técnico, ¿no? Para entender, para conocer los tributos y también para saber cuáles son las condiciones bajo las que se va a cobrar. Yo tengo dos dudas, no sé si entre el público hay más, si quieren ya pueden ir levantando las manos, pero hasta eso voy a compartir las mías. Bueno, la primera sobre el impuesto a la renta, sobre los gastos personales. Entendemos que hay un tope máximo, ¿no? Mi duda va en torno a si yo puedo deducir el tope de gastos que me permiten en esta ocasión en un solo grupo de gastos, o ya no existen los grupos. Sí, efectivamente la norma anterior, cuando los gastos personales estaban incluidos dentro de las deducciones de impuesto a la renta, sí se establecía un tope máximo para gastos de salud, gastos de vivienda, gastos de educación, es decir, depende del tipo de gastos, hasta $3,000, es un promedio de $1,000 de cada uno. Sin embargo, la norma actual, ya cuando se lo cambia de deducciones a una rebaja del impuesto a la renta, no especifica límites para ningún tipo de gasto, es decir, simplemente lo hace de manera general y claro, lo que sí dicen que los gastos personales serán correspondientes a vivienda, alimentación, salud, etc. Que sí. De manera general, exacto. Es decir, si yo tengo mis 4.980 y pico en salud del año, puedo deducirme todo el valor de justamente. ¿Eso no lo podría definir el reglamento? No podría poner límites a los límites que no están impuestos en la norma. El reglamento en teoría legalmente debe servir para aclarar, por otro lado, completar, pero no definir límites que ya no están puestos a nivel de ley. Otra duda que he escuchado en otros espacios donde se ha hablado sobre este tema es qué pasa con los holding. Hay tal, ¿no? Entender realmente si es que ellos tienen que... Sí, existen algunas posiciones respecto a ese tema, según lo hemos podido conversar. Y bueno, el criterio justamente nuestro es que la holding, al ser una compañía cuya naturaleza, o la naturaleza o la esencia de la holding, que es la tenencia de acciones, más no la actividad económica, pues la holding no estaría sujeto a este pago de la contribución temporal, dado que la norma establece las compañías que, de acuerdo al artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que tengan actividad económica, lo dice justamente así en la ley orgánica, estarán sujetas al pago de esta contribución. Entonces, a nuestro criterio, al ser la naturaleza de la holding distinta, al tener una actividad económica, no gravaría, e incluso en la ley de fomento que se emitió en el año 2018, hay una disposición transitoria que hace una interpretativa justamente a las holding, que si es que las holding pagarían o no pagarían el impuesto a la patente, y hace una exclusión diciendo que las holding, al no ser su naturaleza la actividad económica, no están sujetas al pago del patente, ¿no? Entonces aquí podríamos aplicar la analogía de esta interpretativa que fue ya en la ley de fomento, pues en este caso si no tiene actividad económica tampoco gravaría esa contribución. O sea, ese tema está claro, no lo ves en gris. Sí, en nuestra posición no lo veo en gris. Ahora sí, si es que la holding no paga impuestos, las personas naturales que tienen inversiones en esa holding sí tendrían que pagar, no tendrían que excluir el valor patrimonial proporcional de esas inversiones, porque justamente la norma te dice que si es que una persona natural tiene inversión en una compañía y esa compañía ya paga el impuesto, ahí lo excluye. Pero en este caso, si la holding no ha pagado el impuesto, yo sí debería como persona natural tener ese activo dentro del cálculo para el valor del pago de la contribución. Yo tengo otra cosita más, pero le quiero dejar allí para darle paso a ustedes. No sé si alguien quiere hacerle alguna consulta a Cintia. Estamos nosotros abiertos con los micrófonos para que ella pueda llegar a responder aquellas dudas que tienen sobre lo hablado en este momento. Más adelante vamos a adentrarnos un poco más sobre el ámbito legal, pero al menos sobre el ámbito tributario. Quisiera pedir si tienen alguna pregunta a ustedes.
Buenas tardes. Punto es lo siguiente. La empresa va a tener, bueno, pagar siempre los impuestos. ¿Qué pasa con, en base a las utilidades? ¿Qué pasa con el socio? ¿Cómo se va a deducir? Porque está pagando el impuesto a la renta. Sigue el mismo mecanismo que paga por la empresa y por él mismo, porque la tabla se modifica abruptamente en cuanto al pago del impuesto a la renta de las personas naturales. Entonces, aquí viene cuando está pagando por la compañía, que se mantiene el mismo impuesto, pero ahora, como el impuesto de la renta, hay una modificación. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es: ¿qué pasa con los discapacitados? Ellos tenían una reducción del doble por ser discapacitados con la tercera edad. ¿Qué pasa con estos reducciones? A ver, en el primer caso, si entendí bien la pregunta, como ahora las personas naturales van a pagar más impuestos y las compañías pagan un impuesto, no sé si se refiere por ejemplo, a las personas naturales que luego reciben dividendos por las compañías que luego pagan esos impuestos. Bueno, anteriormente estaba vigente lo que es el uso del crédito tributario, es decir, cuando la compañía pagaba impuestos, podía utilizarse como crédito tributario el valor pagado por la compañía sobre ese dividendo. Sin embargo, eso se eliminó y a partir del 2019 ya lo que pretendió la norma para poder compensar ese efecto es que solamente grava el 40% del dividendo que recibe la persona natural. Sin embargo, en la norma actual no se incluye ninguna reforma respecto de si había un cambio para compensar, porque lo único que estamos viendo entonces es que la afectación es que la persona natural va a tener una mayor carga tributaria que antes y no está compensado por ningún otro lado. Incluso lo que el gobierno ha dicho, pues, que esta recaudación o este incremento del impuesto a la renta de personas naturales significará más o menos una recaudación de 460 millones anualmente adicional. Entonces no está contemplada en ninguna parte de la norma esta compensación que tal vez antes se podía pensar que se hacía cuando se permitía utilizar como crédito tributario el impuesto pagado por la sociedad, ¿verdad? Eso respecto a la primera pregunta. Respecto a la segunda, no ha habido una modificación al impuesto de renta de las personas naturales que sean discapacitadas. No sé si esa era justamente la consulta. No ha habido una modificación específica de esto. Lo que sí hubo una modificación es que antes las empresas podían deducirse el 150% de los sueldos cancelados en personas con discapacidad. Esas deducciones se eliminaron completamente y pues la norma simplemente no incluye otras deducciones del 150%, por ejemplo, en el pago de auspicios, de eventos deportivos, y asimismo también el 150% en pagos por becas a instituciones educativas o de manera directa. Esos nuevos incentivos de deducciones del 150% han sido agregados, pero se eliminó, como lo mencionan, la deducción del 150% del personal discapacitado. Se eliminó también la deducción del incremento neto de empleo, que estaba también en la norma, y se eliminó también otra deducción que... En esa línea también, perdón que se me roba la pregunta de alguien, en esa línea, lo que corresponde a las personas del impuesto de la renta, ¿hubo un cambio para los enfermos catastróficos que tenían en el grupo de gastos de medicina con un porcentaje importante que precisamente hacía que desequipara los gastos que ellos tenían por lo costoso que son esas enfermedades? Sí, específicamente, como mencioné al inicio de la exposición, lo que hizo la ley orgánica eliminó completamente el artículo de deducción de gastos personales, y ahí había un párrafo específicamente que decía que las personas con enfermedades catastróficas podían deducirse hasta aproximadamente $22.000 justamente en esos gastos de salud. Entonces, simplemente la norma, al eliminar completamente el párrafo de deducciones, dejó sin la posibilidad de que estas personas naturales puedan deducirse salud y entran justamente a la definición general de rebaja de gastos personales de acuerdo a como se explicó anteriormente. ¿Alguien más tiene una duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues voy para de continuar. ¿Quién determina cuánto yo debo pagar en contribución única y corresponde a patrimonio? Porque antes veíamos
existen unas sanciones y explicaba que si es que existe algún tipo de engaño, pues va a venir esas sanciones que pueden llegar hasta el ámbito penal. Pero ¿quién determina cuánto debo pagar? Sí, la administración tributaria, es decir, el SRI, tiene la facultad de determinar el impuesto a través de la facultad determinadora. Y nosotros, un cambio que ha sufrido justamente la ley, que le explicará más adelante yo, es que ha sufrido un cambio en los plazos de la facultad determinadora. Es decir, la facultad que yo tengo como SRI para revisar si tú declaraste o no declaraste. Antes, pues había un plazo de hasta 3 años contado desde la fecha en que tú debiste declarar, o 6 años. En cambio ahora el SRI tiene hasta 4 o 6 años para poderte revisar. Es decir, si yo tengo que pagar esto, la contribución en caso de ser persona natural, hasta el 22 de marzo del 2022, el SRI podrá revisarme hasta el 2028, 6 años, si yo no hubiera presentado mi declaración por mi contribución especial temporal. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a volver con John para que nos hable un poco más sobre la parte jurídica, que también existen muchísimas dudas en torno a ese tema.
contexto legal. También hay implicaciones jurídicas, no solamente para las personas jurídicas, sino también para las personas naturales. Y para eso precisamente tenemos aquí a John Arias. Él va a ser parte de este conversatorio, él es gerente de Census Consultores, abogado de máster en legislación tributaria. Actualmente cursa un MBA en el SADE Business and Law School. Posee experiencia con más de 10 años en impuestos internos y también externos. Bueno, adelante, cuéntanos aquellos cambios jurídicos que tiene este proyecto de ley. Bueno, ya esta ley aprobada por la Asamblea. Bueno, muchas gracias por la introducción de Yana. Muchas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy. Iniciaría hablando un poco del régimen impositivo voluntario, único y temporal, que sirve para regularizar los activos del exterior, ¿no? Y es importante, antes de empezar a mencionar al respecto, entender un poco el contexto y qué ha pasado en los últimos años respecto a la transparencia fiscal internacional, ¿no? Para poder entender por qué se crea este régimen impositivo para regular los activos del exterior. Y es que Ecuador, pues ya hace unos años, específicamente desde el año 2019, forma parte de un convenio multilateral que sirve para detener asuntos tributarios a nivel internacional. Básicamente, Ecuador forma parte de un foro global, el cual sirve específicamente para transparencia e intercambio de información a nivel internacional. En este foro global está compuesto por aproximadamente 154 o 53 miembros, en los cuales están los países gerentes y asimismo los países que incluyen la OCDE, centros financieros y países también en desarrollo, ¿no? Principalmente, ¿de qué sirve pues, este foro global? Como lo digo, tiene finalidades de la transparencia internacional de información y a su vez intercambiar información. De hecho, a partir del 14 de febrero de 2019, el Servicio de Rentas Internas emitió una norma la cual obliga a los bancos y a todas las entidades que controlan y manejan temas financieros a reportarle al Servicio de Rentas Internas toda la información financiera que tengan ellos a su vez a su haber sobre residentes que no sean ecuatorianos. Y esto justamente es lo que hacen todos los países del exterior respecto a este intercambio de información que explicaré un poco más adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona este intercambio de información a la cual el Ecuador, a partir de 2019, es parte del foro global? Básicamente, así como existe una forma de intercambio de información local, el Servicio de Rentas Internas tiene acceso a la información del registro mercantil, tiene acceso a la información de la ART, acceso a la información de los registros de la propiedad, acceso a la información de todos los bancos, de todos los procedimientos bancarios. La finalidad de acceder a este foro global es poder, como Servicio de Rentas Internas de Ecuador, poder acceder a toda la información financiera de todas las personas que son ecuatorianas para, a su vez, poder determinar un tributo. Entonces, en la actualidad, haciendo parte del foro global, pues la información que proporciona el SRI hacia el exterior es toda la información financiera de las personas que no son residentes ecuatorianos y que tienen dinero o obligaciones dentro del país. Y asimismo, al revés, los países que forman parte del foro global están en la obligación de entregar información a todos los países que forman parte. Yo quería aquí dar un pequeño ejemplo de todos los países que actualmente conforman este foro global. Prácticamente son la mayoría de países a nivel mundial, entre esos pues, vemos países como Barbados, Panamá, Costa Rica, Uruguay, Israel. En realidad hay muchísimos países en los cuales hemos escuchado bastante y en donde usualmente un ecuatoriano podría tener dinero o amigos en ¿no? Ahí está un poco los ejemplos de todos los países que conforman este foro global. Ahora, quería hacer énfasis respecto a un acuerdo, y es el acuerdo que tiene el Ecuador y lo firmó recién este año 2021, en abril, que es el acuerdo entre Estados Unidos y el Ecuador, respecto justamente a esto, al intercambio de información en materia tributaria. Y básicamente, el 7 de abril, como mencionaba, existió un acuerdo entre el Servicio de Rentas Internas y el IRS, donde hacen y determinan un intercambio de información. ¿Y de qué información específicamente hablan? Pues hablan de la información que obra el poder de bancos y otras instituciones financieras, la propiedad de las sociedades, fideicomisos, fundaciones, es decir, todo lo relacionado a los bienes y activos que tenga una persona en el país, en Estados Unidos, pues a través de este acuerdo y este intercambio de información automático va a existir este acuerdo cooperativo entre una parte y otra para intercambiar información y poder buscar y de manera cooperativa identificar pues la determinación de un impuesto a la renta, ¿no?
Pues en base a este contexto es importante entender que existe esta oportunidad que de alguna forma u otra está apareciendo en esta nueva ley, ¿no? Y es la regularización justamente de esos activos que existen en el exterior, basado justamente en lo que menciono. Ya en la actualidad la tendencia se da a nivel internacional a la transparencia fiscal, especialmente porque sabemos que por más que no quiera que alguien sepa dentro de mi país que tengo activos en el exterior, ya los acuerdos multilaterales y el Foro Global van a obligar a que yo esté en evidencia mañana a que mi información en el exterior ya pueda ser parte de la información que tiene el Servicio de Rentas Internas, y eso va a provocar pues, que entre en problemas. Y es por eso pues, que mencionaba el régimen impositivo de la regularización de activos en el exterior. ¿En qué consiste este régimen? Básicamente, los residentes fiscales, es decir, los residentes fiscales ecuatorianos, que al 31 de diciembre del 2020 tengan activos en el exterior, cuyo origen se dé en tres aspectos puntuales. El primero, que sean ingresos grabados en impuesto a la renta en Ecuador. El segundo, que hayan sido sujetos de impuesto a la salida de divisas, es decir, ingresos que no pasaron a través del régimen normal de un banco o de la zona de retención de impuestos a la salida de divisas, sino que pasaron por el exterior, debieron haber pagado el impuesto a la salida de divisas, que no lo hizo, esos ingresos también están contenidos, y asimismo los impuestos que no han sido objeto de retención cuando se hacen pagos ya sea en Ecuador o en el exterior. Entonces se crea este impuesto que básicamente establece que todas las personas naturales o sociedades que se acojan voluntariamente y decidan acogerse pues, al régimen impositivo y que hayan tenido hasta desde el ejercicio impositivo anterior al 2020, es decir, de 19 años atrás, sean residentes fiscales en el país. Esos sujetos, el hecho generado básicamente de acogerse a este régimen es simplemente hacer una declaración juramentada, lo que hicimos en el Servicio de Rentas Internas, que yo tengo activos en el exterior y esos activos en el exterior llegan a tal valor y eso de ahí pues, provoca el pagar un impuesto, una tarifa única de impuestos para regularizar esos activos. La tarifa está diferenciada básicamente en función de cuándo se pague el impuesto y cuándo se haga la declaración juramentada. O la declaración juramentada no se da impuesto, el reglamento que se pondrá en los próximos días para saber exactamente cómo hacerlo. Sin embargo, ya el contenido se sabe respecto a que debe incluirse todos los activos que se tienen en el exterior. ¿Cuál es la base imponible? Es decir, ¿cuál es la base que voy a utilizar para poder calcular cuánto tengo que pagar impuesto a la renta? El impuesto a los activos del exterior, pues son todos los bienes inmuebles, dinero, derechos representativos, básicamente todos los activos que se puedan mantener en el exterior conforme al 31 de diciembre de 2020. Aquí un tema muy importante, y es que el impuesto es un impuesto al activo, no es el impuesto al patrimonio. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo un inmueble en el exterior y ese inmueble vale $500,000, pero para adquirirlo, adquirí un crédito con un banco y estoy pagando el 50% de contado o el 50% a través de un banco, el impuesto se calcula sobre el activo total, sin importar si hay cuenta por pagar para poder haber adquirido ese inmueble, o cualquier tipo de activo. Entonces es un detalle importante saber que se paga sobre el activo y no sobre el patrimonio que se tenga en el exterior. ¿Cuáles son los efectos de acogerse al régimen impositivo? Y esto es bastante importante porque, digamos, de alguna forma, las personas que tienen activos en el exterior podrían pensar, bueno, declaro y qué va a pasar después. Pueden perseguirme de manera penal, pueden tratar de determinar nuestros impuestos. Por eso sí es importante determinar cuáles son los efectos que se realizan a través de acogerse a este tipo de régimen. Lo principal es que no existen sanciones administrativas una vez que yo me acoja a este tipo de régimen, tampoco estarán sujetos a procesos de determinación por los tributos que se declaran y que se acogen a través de este régimen. Recordemos que los tributos a los que se acogen es el impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas y las retenciones de teoría. Son esos tres impuestos son los que no están sujetos, es decir, no se podrán pagar a través de una determinación que podría ser el Servicio de Rentas Internas. Tampoco se podrá realizar investigaciones penales específicamente por delitos de enriquecimiento privado no justificado y defraudaciones tributarias ni aduaneras. Sin embargo, esto no implica que el sujeto pasivo tiene que estar en la obligación de cumplir, en el caso que le toque, pues de cualquier tipo de requerimiento de información relacionado a cumplir con la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación de la lavado de activos. Es decir, esta norma tiene como finalidad regularizar ingresos
o activos que han tenido origen ilícito, no un origen ilícito. Por eso está totalmente excluido lo que está relacionado a temas de lavado de activos. Tanto es así pues, que quienes no pueden acogerse al régimen son justamente las personas que tengan sentencia condenatoria estudiada por delitos relacionados a la administración pública, delitos económicos. Asimismo, se excluye a las personas que sean funcionarios públicos o que lo fueron, o sus cónyuges, parejas de hecho, familiares del segundo grado con sanguinidad o segundo afinidad. De igual que detalle, y es que la norma dice que solo serán hasta por el tiempo que la administración tributaria puede ejercer su facultad de determinador, es decir, hasta 6 años atrás. Eso quiere decir que los funcionarios públicos que fueron hace 6 años funcionarios públicos no se podrán acoger a este tipo de régimen tributario. Asimismo, los activos, es decir, todos los activos que se tengan en los países catalogados de alto riesgo o operantes del grupo AFI, tampoco podrán acogerse a los activos que están en este lugar, en este caso Corea del Norte, Irán, Barbados, Jamaica, Panamá, etc. Sí. Y las rentas o ingresos que se encuentren siendo objeto de un proceso de determinación tributaria actualmente. Y como mencionaba anteriormente, los sujetos pasivos que se hayan acogido al régimen, si es que en algún momento determinan que tienen alguna culpabilidad respecto a un delito penal relacionado a delitos de terrorismo, lavado de activos, tráfico de armas, etc., todos esos tipos de delitos del sujeto que se ha acogido al régimen van a perder los derechos del régimen y por ende van a tener que pagar y reintegrar los tributos que realmente le corresponderían normalmente. Las personas que se acojan a este impuesto pues podrán hacer una facilidad de pago, pagarlo dentro de 6 meses hasta el 31 de diciembre del 2022. El SRI podrá hacer un control posterior, es decir, podrá revisar la declaración que se haga, la declaración reglamentada, hasta 2 años después. Y el tema importante que mencionaba respecto a los impuestos que estarían exonerados bajo esta norma es cuáles no los excluyen. La ley no excluye el IVA, el ICE, tampoco el impuesto a la solidaridad ni el impuesto al patrimonio. Esto es importante determinar porque pese a que se regularizan los activos del exterior y la ley dice me pagas este solo impuesto y ya en teoría ya no me pagas ningún otro impuesto, en realidad no es cierto, porque el Servicio de Rentas Internas podría tener la facultad de poder determinar, por ejemplo, el IVA de una transacción que se pudo haber hecho localmente, que nunca se declaró, no se facturó y fue pagada a través del exterior, y en base a eso el SRI podría determinar que efectivamente existió un IVA que no se pagó y por ende debería poderse determinar. Igual el impuesto a la solidaridad, sabemos que en el año 2016 se creó este impuesto al terremoto y se pagó un impuesto de patrimonio relacionado pues, con este impuesto en ese año. Si es que se incrementa el patrimonio de una forma como se lo regulariza y se incluyen los activos que tengo en el exterior, pues es probable que exista también un impuesto a la solidaridad que no se ha pagado y se tenga que pagar ahora. Lo mismo el impuesto al patrimonio que está actualmente hoy se puso con la ley, porque no está simple, pues, y ese impuesto al patrimonio tendría que incluir también ese activo en el exterior que yo estaría regularizando. Bueno, lo otro que quería mencionar es respecto a qué pasó con las inversiones nuevas y las exoneraciones de impuestos a la renta, ¿no? Lo que pasa es que ya. El impuesto a la renta, los incentivos tributarios, actualmente se eliminan todos los incentivos tributarios que antes existían, tanto en el Código de la Producción como en la Ley de Fomento Productivo. Recordemos que tanto en el Código de la Producción se permitía tener un contrato de inversión y se decía que se firmaba un contrato de inversión, podría haber una exoneración de impuesto a la renta de 5 años o de 8 años. En este caso en particular se han eliminado todos los beneficios que se tenían como incentivos tributarios de exoneración de impuesto a la renta. Sin embargo, se ha establecido que existe una estabilidad respecto a esos incentivos que ya se adquirieron en su momento. Obviamente para buscar alguna suerte de seguridad jurídica respecto a lo que ya anteriormente uno se acogió y hizo inversiones nuevas o en ese momento, y se mantendrán una estabilidad tributaria en todo el tiempo que dure, tanto los que se acogieron al COPSI, al Código Orgánico de la Producción, como los que se acogieron a la Ley de Fomento Productivo. Y pues, ¿cuáles son los incentivos? Porque pese a que se eliminaron la exoneración de impuesto a la renta, que es realmente la más interesante, pese a que se eliminó la exoneración de impuesto a la renta, sí crearon un incentivo de nuevas inversiones,
Y básicamente lo que han hecho es hacer una reducción de impuesto a la renta respecto a las nuevas inversiones. Se dice que se reduce el impuesto a la renta del 3% sobre la tarifa hasta por 15 años en las nuevas inversiones, ya sea en sociedades existentes o en nuevas sociedades, y a su vez se reduce el 5% sobre la tarifa de impuesto a la renta, siempre y cuando estas sociedades hagan un contrato de inversión en función de los términos que establece el COPSE. Entonces aquí hay una diferenciación bastante importante, es decir, antes si yo suscribía un contrato de inversión siguiendo los lineamientos del Código de la Producción, tenía una exoneración total de impuesto a la renta por 20 años. Ahora lo único que me permite es tener una exoneración del 5% y no del 25% como era el impuesto a la renta. Otro tema bastante importante de mencionar es lo que se conoce como la transacción para poder extinguir las obligaciones tributarias. Recordemos que antes de la vigencia de esta norma, todas las obligaciones tributarias no había manera de que el contribuyente busque llegar a algún tipo de acuerdo. El único acuerdo en que se podía llegar era el acuerdo de facilidad de pago. Entonces decía que yo pagar en 2 años, en 48 meses, y el SRI con ese estado de agua. Ese era el único acuerdo que se podía llegar. A través de esta nueva reforma, y es una reforma que realmente ha venido de una evolución tributaria a nivel de Latinoamérica, que es en Argentina, es en México, y en realidad lo que busca básicamente es acortar los tiempos de recaudación y buscar recaudar y a su vez recaudar sobre algo cierto, ¿no? Para poder llegar a un acuerdo y poder buscar cobrar el impuesto. En este caso, que es una transacción un poco, en términos generales, la transacción es un contrato que se lleva entre 2 partes. Es decir, en este caso en particular sería el Servicio de Rentas Internas y el contribuyente, que llegarían a un acuerdo buscando determinar en función de diferentes reglas que voy a mencionar en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que se puede llegar a un acuerdo? Esto es súper importante realmente, porque lo que se puede llegar a un acuerdo es sobre los hechos de la propia determinación tributaria. Es decir, si mañana el Servicio de Rentas Internas establece una determinación respecto a cualquier tipo de asunto puntual, el contribuyente podría sentarse literalmente en la mesa con el Servicio de Rentas Internas y entrar a establecer una transacción en función de puntos de vista. Recordemos que el Servicio de Rentas Internas, para tener las facultades determinadoras, es decir, poder tratar de incrementar lo que el contribuyente pagó en su momento, normalmente el contribuyente lo que hace es, si no está de acuerdo, presenta un reclamo administrativo o presenta una impugnación, y eso toma varios años hasta poder determinar exactamente cuándo tiene que pagar. Esto lo que hace un poco es acortar, da la posibilidad al sentarse en una mesa a través de un mediador y decirle: yo, este es mi criterio jurídico respecto a la posición del Servicio de Rentas Internas, y pues da la posibilidad justamente de, sobre la determinación, entrar y acordar algún tipo de transacción al respecto, ¿no? Entonces, se puede acordar sobre la determinación y la recaudación de esa obligación tributaria, y no solo sobre el capital, sino también sobre los intereses, cargos y multas. Y asimismo, cuando ya está la obligación determinada, respectiva, se puede determinar sobre plazos y facilidades de pagos de la obligación. Ahora, se dice que la transacción puede implicar inclusive concesiones sobre aspectos fácticos de valoración incierta durante la fase de negociación o dentro del proceso contencioso. Parece un trabalenguas, pero en realidad lo que quiere decir de alguna forma es que se puede conceder sobre qué significan los hechos que se han dado en una ciencia económica, en una transacción económica, y pues la administración pueda conceder el derecho a que el contribuyente discuta lo que ellos manifiestan, y en ese espacio pues se puede llegar a un acuerdo, que esto es lo que yo creo que corresponde según lo que jurídicamente yo he manifestado, y el Servicio de Rentas Internas pues a su vez lo hará de esa forma, ¿no? Es importante saber que las actas transaccionales que se lleguen en este tipo de acuerdos son definitivas, vinculantes y son impugnables, es decir, esas actas transaccionales son de aplicación obligatoria en general. ¿Qué no se puede transigir? Dice expresamente la norma, no se puede transigir sobre entendimiento o alcance general de conceptos jurídicos indeterminados, pero sí en casos concretos. Esto es importante, porque lo que dice la norma es: ¿qué pasa si yo llego a un acuerdo transaccional con un contribuyente respecto a un aspecto jurídico específico? No podrá ser utilizado por un tercero, porque no lo he manifestado de manera general, sino solo de manera específica en el caso concreto.
Y por ende, por eso dice que no se puede transigir sobre el aspecto general, pero sí sobre el caso concreto. Esto básicamente da la oportunidad de que cualquier contribuyente en cada caso particular va a poder tener la oportunidad de buscar y analizar cada caso concreto y en base a eso llegar a una conclusión y pues poder tratar de llegar a la transacción que se busca con eso, ¿no? ¿Quién va a ser, quién tiene la facultad de hacer estas transacciones? Pues la tiene la máxima autoridad del ente acreedor del tributo, en el caso del Servicio de Rentas Internas, pues tendrá la Dirección General del Servicio de Rentas Internas o su delegado. En la actualidad no ha habido todavía delegación al respecto, así que no se sabe a quién van a delegar. Es importante saber que para la validez del instrumento de esta transacción debe ser intermedio. De hecho, el procedimiento dicta que se presente una solicitud de mediación al centro de mediación, al mediador calificado, y este será el que siente en la mesa a la administración tributaria para poder buscar llegar a una transacción. Algo sumamente importante es que se establecen dentro de las transitorias una remisión de intereses y recargos obligatorios cuando se busque llegar a una transacción. Y en este caso hay diferentes fechas. Hasta el 29 de enero del 2022 se podrá hacer una remisión del 100% de intereses y recargos o multas. Eso es importante. Segundo, hasta el 1 de marzo del 65%, hasta el 29 de mayo del 50%. Siempre y cuando el contribuyente ofrezca pagar no menos del 25% del total. ¿Por qué digo que son obligatorios? Porque en este caso en particular la ley sí obliga a que la administración, al momento de hacer una transacción, tenga que aceptar la remisión del 100% siempre y cuando esté dentro de los casos que ahí establece. Ahora, existen dos tipos de transacciones dependiendo de qué etapa está la deuda o la obligación tributaria. Una es extraprocesal, es decir, fuera de un proceso, y otra es la intraprocesal, es decir, dentro de un proceso contencioso tributario. La extraprocesal básicamente está en todos los momentos en los cuales no exista pendiente no se esté tratando en sede judicial alguna cuestión tributaria, ¿no? Entonces, puede ser esto dentro del recurso de una determinación tributaria, puede ser también dentro del recurso de un reclamo administrativo, o también puede ser en el recurso de un cobro bajo ejecución coactiva de alguna deuda que ya tenga establecida pues un contribuyente. Sin embargo, en ese caso en particular último, la ley dice específicamente que en ese caso solo se puede incluir la forma de cumplir la obligación, es decir, en qué tiempo la paga y cómo la paga, ¿no? O la facilidad que se puede dar. En esos casos en particular se da porque ya la deuda está firme, ejecutoriada, no hay ningún recurso el cual se pueda cambiar los hechos que ya se han determinado a través de este tema, ¿no? Y la otra es la transacción intraprocesal, que como mencionaba dentro de un proceso, y es cuando se realiza una impugnación tributaria que básicamente incluye todas las impugnaciones que permite la norma para poder acceder a la justicia, y en este caso en particular hay un momento específico en el cual tiene que acoger a la transacción, y es en la audiencia preliminar, un proceso judicial. Existen dos audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. La audiencia preliminar, que es la primera, es donde se estaría escogiendo. De hecho, tuvimos esta semana una audiencia preliminar en un caso particular, y el juez justamente preguntó si las partes estaban interesadas en hacer una transacción. En el caso particular del Servicio de Rentas Internas mencionó que no tienen autorización, no tienen delegación por parte de la máxima autoridad, y por ende no se pudo ni siquiera conversar al respecto. En otro caso, es importante saber que ya la sede judicial, ya desde la vigencia de la norma, ya han comenzado a mencionar esto al respecto, inclusive dentro del proceso. También pues mencionaré otras reformas que nos parecen importantes mencionarlas, y es que son reformas bastante conceptuales que cambian de fondo ciertas naturalezas de temas que hasta hoy estábamos acostumbrados a conocer. Y el primero es la responsabilidad de los representantes legales. Recordemos que de manera general lo que hoy conocemos es que el representante legal es solidariamente responsable por todas las obligaciones tributarias laborales que tenga pues dentro del ejercicio de su cargo. Sin embargo, la norma ahora ha limitado bastante cuál es la responsabilidad solidaria de este representante legal, y ahora dice que será responsable solidario solo en los casos que se deriven de su gestión, y será responsable solidario de las obligaciones que se deriven de su gestión. Perdón, el representante legal no será responsable solidario de las obligaciones que se deriven de su gestión. Antes era responsable sin lugar a dudas,
Y aquí solo hablan que en caso de que exista un dolo o culpa grave, que aún no se dice cómo se lo va a probar o cómo se va a iniciar un procedimiento para poder establecer cuándo hay culpa o dolo grave, sin embargo ya no es responsable solidario de este tipo de obligaciones. Y también especifica que el que es responsable por las obligaciones tributarias es la misma persona jurídica, que es la que tiene que con su propio patrimonio responder por las obligaciones que han sido adquiridas por la misma personalidad unificada, y establece que es solo 5 años la acción de cobro. Es la caducidad de la facultad determinadora. Y es que antes la caducidad de la facultad determinadora estaba dividida en dos periodos. El de 3 años, cuando se había presentado la declaración, y en 6 años, cuando no se había presentado la declaración o cuando se había presentado en parte. Esa palabra en parte es una de las cosas más importantes que debemos mencionar en esta exposición, más allá de que han cambiado los años, ahora son 4 años y 6 años. Pero si vemos la norma actualmente, en la que dice de 4 años solo hace referencia a si se ha presentado la declaración. Es decir, no se refiere a si se ha declarado incompleto o completo. La norma decía en parte, y en parte lo mencionaba en los 6 años. De hecho, hubo mucha discusión jurídica respecto a la existencia de esta norma, respecto a qué pasa en esta declaración en parte, y hubo sentencias de triple reiteración que se convirtieron en jurisprudencias estableciendo qué significa esto en parte. Y esto en parte significaba que si uno había declarado incompleto, en este caso había omitido ingresos, por ejemplo, al omitir ingresos tenía que yo incluirla como una caducidad de 6 años. Asimismo, cuando se dieron todo este tema de la persecución, la compra de los fantasmas, también se habló de una declaración en parte y por ende se incluía dentro de los 6 años. Sin embargo, actualmente la norma, quitar esa palabra parte, lo que cambia en el fondo es que ahora lo único que se debería ver es si se ha presentado la declaración o no se la ha presentado. Y en el caso particular que se haya omitido ingresos y no se los haya declarado, pero sí se declaró, se hizo la declaración de impuesto a la renta, pues se tendría 4 años y no 6 como era antes. Bueno, lo otro que también un poco cambió es el impuesto a la renta única, la utilidad en la enajenación de acciones. Básicamente antes existía una tabla progresiva en función de cuánto era la utilidad. Ahora cambió y es una tarifa única que es del 10%. Asimismo, ya se dice de manera expresa que no se produce enajenación cuando se haga una transferencia de acciones, ya sea por fusión, por escisión o por proceso de reestructuración societaria. Este concepto del proceso de reestructuración societaria no es tan determinado en ninguna parte de la norma. Sin embargo, por la lógica, lo que se entiende es que se cambian las personas jurídicas, pero terminan siendo realmente los mismos accionistas o los mismos dueños de alguna forma directa o indirecta. El otro punto particular a mencionar es la enajenación ocasional de bienes inmuebles, y es que hasta ahora estábamos un poco acostumbrados, cuando se vendía un inmueble, era irrelevante en qué precio se lo vendía, porque la utilidad en las personas naturales, para alguien que hace una inversión en un inmueble, ya sea asociado a persona natural, pues no pagaba ningún tipo de impuestos a la renta. En este caso en particular, la norma ha cambiado radicalmente y lo que ha hecho es, primero, que todas las sociedades pagan un impuesto en la utilidad de la enajenación de bienes inmuebles. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, que para personas naturales, lo único que está excluido son las viviendas, parqueos, bodegas y similares y terrenos que estén relacionados con la vivienda. Es decir, si una persona natural compra una oficina o compra una inversión o un activo adicional, ese activo no va a estar exento de impuesto a la renta, y en ese caso particular va a tener que pagar sobre la utilidad de la renta de también es importante saber que existe una disposición transitoria respecto a este impuesto, y es que no va a gravar la primera transferencia de dominio de ese impuesto que se realice a partir de la vigencia de la ley y hasta por 5 años posteriores a la publicación de este registro oficial. Y eso es todo lo que me falta. Muchas gracias. Hola, Arce. Muchísimas gracias, John, por todo el contenido que nos compartiste. De verdad es que incluye muchas cosas que yo he revisado la norma con algunas personas que entienden la parte jurídica, pues la verdad es que no les tenía ahí al tanto.
En la misma dinámica que hicimos antes, abrimos rondas de preguntas, no sé si ustedes tienen alguna duda, mientras tanto yo también podría ir adelantando una que me surge. Hace algunos días escuchaba una entrevista de la directora del Servicio de Rentas Internas y ella decía, cuando hablamos de la regulación de activos, cuando hablábamos de estos acuerdos internacionales que existen para la transferencia de información, ella hablaba del 2023 o 2024 para que se comience realmente a hacer una regulación sobre lo que existe afuera. Pero entiendo, por lo que escuché, que ya podrían hacerlo. O sea, ellos ya tienen la información en este momento. Sí, de hecho, en la actualidad ya el Servicio de Rentas Internas cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias para poder básicamente dar un clic y poder extraer la información de todos los países que forman parte de este foro global y por ende podrían tener acceso a la información de todas las personas que tienen, ya sean propiedades o ya sean activos financieros en el exterior y por en función de eso hacer una determinación de impuestos. Como si la regulación de activos fuera una oportunidad frente a lo que podría pasar después. Claro, al final del camino, si vemos ahí, hablaba de regularizar hasta el 31 de diciembre del 2022. Lo que quiere decir es como una oportunidad. Aquí te puedes regularizar tus activos y si no lo haces, pues sabes cuáles son las consecuencias. Yo quiero saber cuáles son las consecuencias. Bueno, las consecuencias principalmente uno, la determinación de los tributos, que definitivamente basado en el impuesto al patrimonio que ahora se está poniendo en el 2021, el otro tributo es el impuesto a la solidaridad que fue emitido en el año 2016. Los dos impuestos son los impuestos que grabaron el patrimonio. Adicionalmente a eso existe un delito tributario, que es el delito de defraudación tributaria, que se basa pues en el haber escondido o omitido un ingreso que se haya realizado ya sea localmente o en el exterior. Asimismo, hay otro delito que se llama el delito del incremento injustificado del patrimonio. Ese delito se basa básicamente con el hecho de que yo tengo un patrimonio superior al que realmente tengo cómo justificar y al no poderlo justificar ya se presume que hay un delito de por medio por incrementar injustificadamente el patrimonio. Esto fue creado recién en el 2014, antes de eso solo los funcionarios públicos estaban sujetos al enriquecimiento ilícito, como se lo llamaba, pero ahora los privados también. En cuanto a la regulación de activos, mencionabas que hay algunos impuestos que también se deben pagar, no es únicamente lo que está establecido en la ley, sino que también deben pagar otros impuestos como los que mencionabas, ¿no? ¿Qué tan beneficioso es, tomando en cuenta eso, que tengo que sumar a lo que ya debería pagar pues, si decido acogerme a la regularización de activos? Sí, al final es un tema meramente de caer en evidencia, porque sabiendo que en algún momento determinado, sea que el Servicio de Rentas Internas quiera empezar en el 2024, quiera empezar en el 2022, ya la información tiene acceso. Es como que el día de hoy, localmente, nosotros no querramos aceptar que tenemos un inmueble y no lo reportamos. Ese inmueble es fácilmente detectable a través de las mismas herramientas tecnológicas del Servicio de Rentas Internas y no aceptarlo es básicamente ponerse en evidencia y ponerse en evidencia para que mañana puedan perseguirlo por cualquier ministerio. ¿Alguna otra duda entre las personas que están por acá? Gracias, John y Cintia, por la buena explicación que recibimos. Estos últimos años hemos visto tantos cambios normativos y entendemos que las reformas tributarias deben tener dos componentes. La una, pues, incrementar la base para los impuestos y los ingresos fiscales, y la otra, dinamizar la economía ecuatoriana, que depende prácticamente de ese dinamismo de la importación y exportación, principalmente de nuestros bienes. Ha sido muy criticada esta ley por su incremento en el tema de las rentas hacia personas naturales y por supuesto otras reducciones y desinhibición de la inmigración. En la opinión de ustedes, ¿cómo creen que esta ley va a impactar en esta meta de dinamizar la economía? O si por el contrario, en su opinión, creen que más bien van a inhibirse las inversiones por todos estos cambios. Bueno, pues hacer un tema un poco más económico, que pudiera dar la mano económica para que la responda. Así quisiera pedir mi opinión y básicamente que al final del camino hay una metida de mano del bolsillo del contribuyente, no es una forma, ¿no? ¿Hasta qué clase eso puede ser un poco relevante o irrelevante? Pero al final del camino ese dinero termina en el Estado, en el Estado. El Estado lo que hace es de una forma pagar ya sea sueldos, ya sea vía de inversión, y eso va a terminar en el mismo país, ¿no? Lo importante es saber desde qué punto de vista esto es positivo, ¿no? Puede ser negativo para cierta franja de personas, pero también hay aspectos
positivos que son justamente de alguna forma lo que mencionan, y es que, por ejemplo, la realización de activos en el exterior, en Argentina específicamente, significó una traída importante de dinero de personas que habían tenido dinero en el exterior, y pues sí dinamizó un poco la economía porque ingresó dinero del exterior, ¿no? Eso de alguna forma pues siempre se ve en esta parte. Sí, bueno, a mi criterio, efectivamente las normas tributarias, y en este caso específicamente la ley tributaria, está enfocada netamente en recaudación. Y justamente lo que esperan es incrementar, y como lo han dicho en los medios, una recaudación de 1.900 millones de dólares, y sabemos que lo están haciendo en busca de cumplir un compromiso que había adquirido el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Entonces sabemos que esa es la finalidad de la norma. Yo creo que en esta norma han pretendido hacer cumplir ese objetivo, incrementando la recaudación a través de la contribución temporal, a través del incremento de las personas naturales, y por ahí han querido metiendo una que otra reforma para justificar el tema de que no solamente estoy metiéndole la mano a la gente, sino que estoy buscando o estableciendo incentivos, como es la reducción de 3 puntos en la tasa porcentual, los 5 puntos que nos estima contratos de inversión. Sin embargo, por ejemplo, el impuesto al patrimonio de las personas no residentes, eso es también podríamos decir un desincentivo a que personas que tienen capital en el exterior quieran venir a invertir en el Ecuador. Yo creo que al final es una combinación de lo que el gobierno pueda generar en el sentido de una estabilidad sabemos de una estabilidad y seguridad jurídica, ¿no? Creo que lo que necesita el empresario ese ecuatoriano o del exterior es justamente esa percepción de estabilidad jurídica y de seguridad jurídica que la puede dar tal vez un contrato de inversión y la puede dar un gobierno a través de las diferentes criterios, diferentes disposiciones que tomen, no solamente a nivel tributario, sino también sabemos que, por ejemplo, ahora ha bajado un medio punto la tasa de consumo en algunas de tarjetas de crédito, el riesgo país sabemos que también bajó. Entonces yo creo que es una combinación de algunos factores. Sin embargo, los temas tributarios siempre están enfocados hacia una finalidad de generar mayor recaudación. Buenas tardes. Mi pregunta es para John respecto al tema de la mediación en temas tributarios. La mediación, ¿consideras que se la puede solicitar en cualquier etapa, tanto del proceso administrativo o una vez que yo impugne ya cualquier tipo de resolución en el contencioso? ¿Podría yo buscar condonar intereses a través de la mediación? Es decir, evitar los intereses, todo tipo de recargos, multas. Con esto, la figura de la solicitud de facilidades de pago, como que quedaría un poco obsoleta, preferiría buscar la mediación para la condonación de intereses si es que aplica. ¿Cuál es tu criterio? Sí, efectivamente, primero en qué etapa se puede hacer, pues como mencioné, extraprocesal o interprocesal, en realidad se puede hacer en cualquier tipo de etapa. ¿No? Lo que hay que situar si es intra o extra. Al final es un tema meramente de semántica, pero de que se puede en cualquier momento. Lo importante saber es, primero, en la actualidad, revisión del 100% de intereses, si me acojo a la fecha, 75, 50, y cuando eso se termine, efectivamente la norma permite que el SRI reduzca los intereses si es que se hace una transacción. Inclusive dice que podrá reducir hasta el 100% de intereses. Por eso mencionaba que en el caso en particular de las fechas que han puesto ahí, son importantes porque ahí es obligación de ellos aceptar el 100%. Cuando eso se acabe, va a ser facultativo del Servicio de Rentas Internas aceptar cuánto nos reduce. Entonces va a ser producto de una negociación y una transacción. Entonces al final, definitivamente, las facilidades de pago ya van a perder practicidad, porque lo importante va a ser, bueno, en el momento que el contribuyente quiera, lo que va a buscar es hacer una mediación y va a buscar reducirse intereses en el peor de los escenarios que no pueda discutir en lo que se refiere al capital. Yo quería preguntar también. En cuanto al patrimonio del exterior, ¿qué sucede cuando alguien tiene su propia empresa en el exterior, digamos en los Estados Unidos, y como resultado de esa transacción tiene su casa, su carro en Estados Unidos,
Y él también tiene aquí en el Ecuador otra empresa en la que también genera ingresos, en la cual también tiene quizás bienes aquí en el Ecuador. Tiene que declarar también sus acciones en el exterior, en esa empresa, su casa, su auto en el exterior, o hay algo que excepcione eso. Ese es uno. Otro caso sería en que, como resultado de sus ingresos aquí en el Ecuador, compra una casa en el exterior, digamos en Estados Unidos, en Colombia, compra un departamento. Tiene que aplicarse, tendría que hacer esta declaración para que pueda pagar, porque aquí está diciendo que tiene que pagar sobre ese patrimonio. Tendría que pagar esa cuota que está diciendo el SRI y aparte de eso, quizás hasta el ISD. Eso va a mí. La segunda pregunta no me quedó clara, si la puede repetir, por favor. La segunda es que genera los ingresos aquí en el país, compró un bien en el exterior, ¿no? Y normalmente, vamos a la cultura ecuatoriana. Nuestra cultura ecuatoriana es: yo llevo mi dinero en el bolsillo y me voy. Y en la aduana aquí ni siquiera chequea. Entonces llegué a, digamos, a Colombia o a Estados Unidos, sabe que aquí tengo mi plata. Compré un departamento, ¿ok? O una casa o algo así. Tengo que declararlo y aparte de eso, aparte de que declaro de la forma patrimonial que está exigiendo la nueva ley, tendría que pagar un ISD de ese dinero que yo pagué. A ver, respecto de la primera pregunta, justamente en la contribución especial temporal sobre el patrimonio, justamente establece la norma que en el caso de, habría que establecer si la persona que justamente tiene los bienes en el país o en el exterior es residente fiscal ecuatoriano, sí o no. Es residente fiscal en los dos lados. Porque claro, hay unas reglas justamente para ser residente fiscal aquí, que tenga más de $1 millón, que tenga 183 días. No, en el caso del año, sí. Pasa 15 días aquí, 15 días en el exterior, 15 días aquí, 15 días aquí, porque no pasa 183 días de conmigo. Ok, pero la persona natural tiene que tener una residencia fiscal, sea aquí o sea allá, definida, y no la tiene. Porque obviamente, oficial, formalmente la tendría en Estados Unidos. Claro, es que ahí tendríamos que irnos obviamente a la regla de qué se considera un residente fiscal ecuatoriano, que justamente está en la ley de régimen tributario interno, es decir, que tengo que tener más de 183 días, así no sean consecutivos, si tengo un patrimonio mayor de $1 millón también, y ahora se agregó incluso a la norma que si se considera que el núcleo principal de sus actividades se encuentren aquí en el Ecuador, entonces se considerará residente fiscal ecuatoriano. ¿Y qué se entiende por el núcleo principal de sus actividades aquí en Ecuador? Es decir, que si los bienes que tiene aquí en Ecuador le generan la mayor cantidad de ingresos de forma proporcional con los otros ingresos que puede tener en otros países, ya se lo considera residente fiscal ecuatoriano. Entonces, en ese caso yo tendría que, sí estaría dentro del pago de la contribución, porque dice que los residentes fiscales ecuatorianos, primero tenemos que establecer si es residente fiscal o no, ¿verdad? Y luego de eso, sí tendrá que pagar sobre el patrimonio ubicado dentro y fuera del país, en ese caso. Y en el segundo caso que mencionabas, específicamente, efectivamente, ese dinero que tal vez fue sacado sin pagar el ISD en el momento que, bueno, debe ser considerado ese bien también si es residente fiscal ecuatoriano, obviamente entonces sí va a tener considerado porque es un bien del exterior, y no, en ese caso no ha pagado ISD, sin embargo no establece, como justo mencionaba yo, que justamente en el régimen de regularización de activos del exterior, este régimen de impuesto al patrimonio no establece qué pasa con esos otros impuestos que yo tal vez no pagué, pero en el momento que yo hago mi declaración patrimonial ya estoy revelando justamente que tengo esos activos y probablemente pues podrá esto ser sujeto de revisión de la administración tributaria y por lo tanto de alguna determinación en el caso de que se demuestre que no ha pagado el ISD. O sea, eso sería algún riesgo que habría que tomar en consideración en el momento de revelar eso. Sí, solo quería agregar de los puntos, y es que la regularización de activos del exterior lo que busca es regularizar lo que no está declarado. Eso quiere decir básicamente que si viene un ingreso, que yo sí reporté, porque yo soy residente fiscal ecuatoriano, que he facturado, yo tengo una actividad económica en Ecuador, esos ingresos están reportados, porque al final del camino de alguna forma han pasado, ya sea a través de incluso de dividendos, ya sea a través de un préstamo, pero están esos declarados y reportados. Lo que busca esta norma es
regularizar lo que no es reportado. Es decir, lo que ha utilizado algún tipo de mecanismo de evasión tributaria o exclusión tributaria con la finalidad de que no exista eso a evidencia y que no le haya declarado y no le haya reportado al Servicio de la Energía. Eso es lo que busca realmente esa norma, regularizar esos activos, ese dinero que no ha pasado de alguna forma por el país y no ha tenido una evidencia respecto a una actividad económica real. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Sí, claro. Yo, buenas tardes. La ley de fomento productivo daba la oportunidad a las nuevas inversiones para que terminen de configurar su inversión como tal hasta agosto del 2022. ¿Qué pasaría con esas compañías que tal vez comenzaron la inversión en el 2021, pero por permisos municipales, permisos de importación, exportación, no pueden operar si no está enero, febrero del 2022? ¿Cuál es tu criterio respecto de a qué ley se tienen que acoger? ¿A la ley de fomento productivo o a la nueva ley? Ya, allí hay un tema particular que no lo hemos puesto en las diapositivas y es respecto a una reforma que existió en un capítulo adicional que se llama la seguridad jurídica. La única seguridad jurídica que explica la norma ecuatoriana es la seguridad jurídica que hay en la Constitución, pero realmente no había una seguridad jurídica con las normas tributarias. De hecho, se daban muchos casos donde el SRI decía una cosa y luego decía otra, y luego decía otra. La norma que salió ahora de la seguridad jurídica establece el tema particular de lo que mencionas. En el caso de que existan cambios normativos en el camino y se ha tenido algún tipo de contrato con una norma previa, ese contrato con la norma previa va a prevalecer sobre ese cambio normativo que ha tenido una norma posterior. Es un tema bastante interesante que va a tener discusión, porque ¿qué sucede si con algún tipo de tema, en el caso particular que vas a mencionar, si yo firmé un contrato de inversión y no he invertido aún, bueno, en ese caso el contrato de inversión va a tener vigencia, pero si yo había firmado un contrato, digamos, con un constructor y ese constructor iba a hacer mi planta, ¿no? Y esa planta no se terminaba y yo seguí invirtiendo, seguí pagando, en teoría bajo ese artículo de la seguridad jurídica, en mi criterio, tendría vigencia ese contrato que firmé de manera privada, porque así lo dice expresamente la norma. Los contratos privados mantendrán esos incentivos que esa regularización tributaria que tuvieron al momento de que se firmaron, ¿no? Y en este caso en particular, eso le da una índole de seguridad jurídica justamente a esa particularidad tributaria en el momento de que alguien quiso hacer algún tipo de inversión. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo, creo que para 2 preguntas más. No sé si alguien más tiene alguna duda. Bueno, quisiera consultar, no sé si ya para ir cerrando también, ¿qué crees que hace falta dentro de esta ley, ¿no? ¿Dónde están aquellos grises que podrían cerrarse con potencial, bueno, y de hecho va a venir también el reglamento? Y por otro lado, también en lo que corresponde a la parte de acuerdos transaccionales, ¿qué parámetros hace falta definir para tener claro en qué momento yo puedo acogerme y cómo, sobre todo? Bueno, el tema de los acuerdos transaccionales, en realidad ya en la actualidad se ve mucho en boga todas las personas que están buscando ya los procesos de mediación, también con la finalidad de ya acogerse, porque no hace falta algo más específico, más allá de que la norma te da las reglas en general, ya está direccionado cómo hacerlo, qué es lo que puedes transigir, y te diría sin lugar a dudas que, más que nada, porque tenemos hasta el 29 de enero del 2022 para poder acogerse al 100%, y no es que esa fecha es cuando presente la solicitud, sino cuando esté terminado el proceso de mediación, lo que significa que en realidad los contribuyentes, al menos en nuestro criterio, ya lo que tienen que acogerse se acogen mañana, empiezan a presentar la solicitud de mediación y no llevamos. Y este es para ambos que han revisado, ya vimos en detalle lo que dice la ley. De todos los cambios, ¿cuál ustedes consideran que es el que va a causar mayor impacto? En general. Bueno, creo que uno de los que ha generado o generará mayor impacto justamente este tema de la rebaja de los gastos personales, porque le costó mucho a la administración tributaria lograr que se formalicen muchos sectores, y esto se logró a través de la deducción de gastos personales, y que justamente las personas naturales en relación de dependencia pues empezaban a pedir factura para todo,
para todos los lugares de alimentación, salud, vestimenta, porque sabían que lo iban a poder utilizar en su deducción. Entonces eso obligaba, porque sabemos en el diario vivir cuando uno va a adquirir a algún lado le dicen, ok, el precio es tanto si es que es sin factura, pero si quiere factura le cobro el IVA. Entonces ahora creemos que eso realmente afectará a la cultura tributaria, probablemente aumentará la informalidad y bueno, la administración creo que está pretendiendo balancear eso con este régimen simplificado que es el RIMPE, porque justamente el régimen simplificado, el concepto de los regímenes simplificados en el que buscan eso es regularizar y formalizar a una gran masa que tal vez no esté apto o no sea, o le es complicado cumplir con todas las normas y reglas mensuales, etcétera, de retención. Y esa es la finalidad de los regímenes simplificados. Entonces ahora creo que se verá un poco afectado el tema de la formalidad y es algo que tendrá que medirse a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, realmente en balance, ¿no? Si realmente este cambio, qué tanto está ayudando pues, a lo que es formalizar, que es una necesidad bastante importante que se necesita aquí en el sistema ecuatoriano. John, para cerrar. Sí, desde mi punto de vista, de manera positiva, creo que la transacción tributaria va a acortar mucho los plazos de la certidumbre tributaria de los contribuyentes, donde ya teniendo esa oportunidad de poder ya no discutir el sede judicial, sino reducir los tiempos, esto va a permitir, por un lado, más dinamismo en el cobro de tributos por parte del Servicio de Rentas Internas, para no estar perdiendo el tiempo discutiendo algo que en realidad pueden perder el sede judicial y han establecido conceptos. En la actualidad nosotros, digamos, hay un concepto jurídico tributario que está definido por varias cortes a nivel nacional y resulta que el SRI igual lo peleaban al final. Entonces, tenemos 4 años peleando por un concepto que ya está definido hace muchos años y al final es un desgaste tanto de nosotros como de ellos. Entonces es un sinsentido realmente, y eso creo que va a cortar un tiempo que va a hacer que ellos realmente se dediquen a lo que tengan que hacer, recaudar, y pues los contribuyentes a pagar lo que tengan que pagar. Bueno, John, Cintia, muchísimas gracias a ustedes también por su tiempo, por la atención y espero que hayamos solventado todas las dudas. Bueno, ellos han solventado todas las dudas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.